pandemia del coronavirus puso al sistema de salud en el centro del debate público. Se habló de fortalecerlo, de prepararlo, de ganar tiempo. La emergencia llevó al primer plano problemáticas ya conocidas y abrió la oportunidad de debatir su gran potencial de mejora. La buena noticia es que partimos de un consenso. En Argentina estamos de acuerdo en que la salud es un derecho que el país reconoce y garantiza. Aún así, estamos lejos de un sistema de salud perfecto. La necesidad de una reforma es un debate cada vez más urgente, que no suele ser una prioridad de política pública. Ya superamos la emergencia, pero no queremos que el tema salga de la agenda. Convocamos a referentes de todos los sectores involucrados para que nos ayuden a diagnosticar al sistema de salud argentino en la búsqueda de espacios de construcción colectiva. Una reforma posible empieza por diálogos y consensos. Este ciclo es un primer paso. En este diálogo presentamos a José Sánchez, presidente y CEO del Grupo International Health Service Argentina, presidente de la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria y de la Federación Argentina de Prestadores de Salud. Lo presenta Daniel Maceira, investigador asociado a Fundar, doctor en Economía por la Universidad de Boston, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador independiente del CONICET. Es miembro del Consejo Ejecutivo de Health Systems Global. Empezamos con algo tranqui. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el sistema de salud? Yo la verdad que el sistema de salud argentina, después de una pandemia como la que hemos vivido, más allá de algunos fallidos que todos conocemos y por ahí algunos errores que se cometieron, básicamente creo yo con el esquema de vacunación, que fue uno de los errores más serios para mí que tuvimos en la pandemia. El tema del aislamiento me parece que va a merecer una discusión mucho más adelante cuando veamos con más claridad qué pasó. Yo le pondré un 8. Bien. Porque realmente creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. La primera parte del aislamiento me parece que fue muy importante para que el sistema de salud se pueda preparar. Y el sistema de salud, más allá de las imperfecciones que tiene, demostró que tanto el sistema privado, que atiende, hay una discusión, si 7 o 6 de cada 10 habitantes de la República Argentina, y el sistema público, pudieron sostenerse, en pie, con una muy buena respuesta sanitaria, conteniendo lo que primero fue emocionalmente algo muy complejo para toda la sociedad y después desde el punto de vista médico, conteniendo una pandemia, que me parece que es una prueba de fuego, ¿no? Uno puede o no medir un sistema también cuando lo sometes a un nivel de tensión importante. Y claramente mayor tensión que una pandemia como nunca se vivió a nivel universal, este sistema no pudo haber resistido. Comparado en LATAM y Caribe, creo que la Argentina tiene un puntaje bueno y alto. Y con algunos lugares y algunos países desarrollados, sacando Estados Unidos, que todos sabemos que tiene un sistema de salud bastante particular, ineficiente, nuestro sistema de salud es un sistema de salud que tiene amplia contención. De hecho, muchos de los países limítrofes la gente se viene a atender acá, un alto nivel médico, una muy buena performance en cuanto no solo a la cobertura, sino también en la capacidad y en la calidad, de los recursos que atienden. Así que, en términos generales, yo creo que es un sistema que debe ser revisado, como todo sistema y sobre todo en un contexto de envejecimiento poblacional, como lo estamos viviendo, y con una baja de la tasa de natalidad, pero claramente creo que es un sistema de salud que tiene cosas para mejorar, pero tiene muchas cosas positivas, ¿no? Y a veces los argentinos creo que tenemos esta tendencia a destruir las cosas, que funcionan, pensando que para construir se construye desde cero, cuando yo creo que se construye desde lo que ya existe, ¿no? Así que esto es un poco mi mirada escueta como para iniciar algo que supongo que después iremos viendo y sí, vamos a ir desgranando claro, a lo largo de la reunión. Tenemos buena cobertura, tenemos buenos recursos humanos, tenemos una capacidad instalada interesante. ¿Qué es lo que dirías que son temas que tenemos que empezar a abordar para mejorar el desempeño sectorial?
Bueno, es una buena pregunta. El primer tema que a mí me parece que tenemos tenemos muchísimos subsistemas que funcionan desarticuladamente. Ujú. Tenemos, digamos, el rol del Ministerio de Salud es un rol que está desdibujado, es un rol más rector, digamos, por más que la Super tenga una dependencia del Ministerio de Salud, la Super ataca una parte solamente del financiamiento, que son las obras sociales sindicales, y las prepagas, a partir de la ley de medicina prepaga, pero todas las obras sociales provinciales, las acciones de las secretarías municipales, digamos, que hacen de secretarías de salud municipales, que hacen, digamos, como acciones propias y demás, están absolutamente desarticuladas. Y el PAMI, digamos, que es muy difícil encajarlo dentro de estos sistemas, porque tiene, digamos, primero está intervenido, con lo cual no hay una política de largo plazo. Y en la provincia también lo que pasa es que las autoridades provinciales van con los vaivenes que tienen que ver los ritmos políticos y de cambio de gobierno. La vida de las personas es un cambio permanente, una mutación permanente, y cuando vos pones una población con diferencias sociales, etarias, de alimentación, nutricionales, educación y demás, hace que uno tenga que intentar prever y generar un plan más de mediano a largo plazo de algunas cosas que sabemos que siempre se van a sostener. Por ejemplo, todo el tema de prevención, que no hay, digamos, realmente no hay una política de prevención en Argentina, digamos, hay algunas políticas en cuanto a vacunación, pero no prevención y detección de enfermedades, digamos, que sería bastante importante tener. Digamos, por ejemplo, en diabetes, más de la mitad de la población no está, que tenga diabetes no está diagnosticado, igual que la hipertensión. Digamos, y bueno, y estas son cosas que a mediano y a largo plazo generan mucha presión sobre el costo y sobre el gasto de la salud, y que en definitiva terminamos después sacando recursos para atender a la gente enferma por no haber hecho prevención. Entonces, digamos, esto de no tener un plan nos genera este tipo de cuestiones. Para que haya un plan, claramente lo que tiene que haber es articulación. Y la articulación requiere un debate profundo sobre qué sistema de salud queremos, y no estar debatiendo permanentemente si pasamos de un sistema, digamos, atendido por privados con financiamiento semipúblico, porque el financiamiento en realidad gran parte es contributivo con los salarios de los trabajadores o de las personas autónomas, a un sistema que empiece a depender totalmente del Estado, ¿no? Claro. Claramente el gobierno y el Estado tienen un rol importante que hacer ahí, que también habría que definirlo, ¿no? Y cómo interactúa las obras sociales provinciales, los ministerios a través de COFESA con la nación y con el resto de las obras sociales sindicales o con el resto de los financiadores del sistema. ¿Vos encontrás algunos espacios de diálogo para discutir estos temas? ¿Hay foros donde vos participes? A partir de la pandemia, que nos vimos en la necesidad de generar una respuesta a la población y a la patología, digamos, trabajamos muchísimo y se conformó una mesa sector público-privada donde se logró dar una dinámica distinta. Y me parece que ahí el aglutinador, el que sacó de la mesa toda aquella discusión que no tiene que ver con la salud, digamos, sí. Claramente dejaron de estar presentes en esa mesa y lo único que se hablaba era de cómo atender mejor a la gente. Entonces te das cuenta que cuando efectivamente digamos, el diálogo es cómo brindo un mejor servicio de salud, estamos todos de acuerdo. O sea, se creó una dinámica muy positiva que realmente creo que debería ser una de las lecciones de cómo trabajar para generar un sistema a partir de una mirada que tiene que ver centrada en la persona y en el paciente, y no centrada en cuestiones electorales o en cuestiones económicas y demás. Sí. Digamos, ¿no? Ahora, ¿esto persiste? O sea, ¿esto duró durante la emergencia? Mira, la mesa pública-privada continúa. Claramente, digamos, el sector salud, por más que sea un sector muy grande, los actores no somos tantos, y esto generó mucha confianza entre nosotros y un nivel de dinamismo y de diálogo que antes no teníamos realmente. Entonces, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, digamos, cada tanto nos juntamos con CREPLA, como antes con Goyán, para discutir políticas, digamos, por más que tengamos a veces miradas distintas, pero discutir políticas y encontrar puntos de consenso. Con el PAMI se armaron mesas técnicas ahora, digamos, como para empezar a trabajar en los distintos aspectos y que esto se construya algo distinto. Con la Super hemos tenido muchas charlas para trabajar en conjunto, en ver cuáles son las políticas que tenemos que por lo menos empezar a plantear y activar, sobre todo con el tema de discapacidad, que es un tema complejo. Sí.
Yo creo que hay una dinámica que ojalá no se pierda. Es mucho trabajo, porque hay que sostenerlo. Claro. Y tenemos que buscar realmente el vehículo para que esto se formalice, digamos. Hasta ahora convocaba la pandemia, convocaba esta mesa del sector público-privado, pero ojalá podamos crear, y es lo que estamos intentando desde la FAPS, digamos, y tenemos mucho apoyo de la Super, del Ministerio de Trabajo, que fue muy activo en esto, y la Jefatura de Gabinete, en crear algún área, digamos, donde tengamos una mesa de discusión para realmente poder delinear este cambio para el futuro. Pero la dinámica, yo te diría, está instalada. El esfuerzo que tenemos que hacer es sostenerlo. Bueno, pasemos un poco por el sistema de salud. Okay. Empecemos por el Ministerio Nacional. ¿Cómo ves el rol que tiene el Ministerio Nacional, no solamente en términos de financiar, sino de regular servicios? ¿Y cuál es la relación nación-provincia? ¿Cómo la ves vos desde la mirada del prestador o de la red de prestaciones privadas del país? Bueno, el Ministerio yo creo que tiene un rol realmente muy importante en crear las políticas, digamos, y las normas de calidad, los protocolos, bueno, y hay una cantidad de cosas como rector del sistema de salud nacional. Creo que, digamos, hay cosas que están muy bien, digamos, donde se está trabajando bastante. En este momento se sacó un nuevo programa nacional de calidad, donde me parece que está bueno. Por primera vez el sector privado va a poder poner una persona en el comité, se creó un comité, va a poder poner una persona en el comité. Creo que habría que trabajar y avanzar más en un sistema de acreditación, y un tema que me parece que es clave, que es la Agencia Nacional de Tecnología, digamos, médica, ¿no? Que es un tema que es una materia pendiente que tenemos. Si bien hay organismos parecidos a eso, digamos, en algunos países el ANMAT, el SEMI-ANMAT es el que lo hace, en la Argentina no, pero alguien sí especializado en el sector salud. La realidad es que digamos, al tener que las políticas de salud, digamos, cuando se creó la nación, las provincias no la delegaron a la nación, siguen siendo políticas provinciales. Creo que el efecto que surte estas políticas nacionales y demás, en algunos casos no es muy eficiente. O sea que me parece que sería bueno trabajar en ese aspecto, en que COFESA junto con el Ministerio de Salud generen políticas activas más de acuerdo, ¿no? Como sería bueno, como lo planteé al principio, una política general en eso. Me parece que es muy difícil tener tantos rectores, digamos, ¿no? Sí. 24 provincias, cada una con su plan y sistema de salud, tan distintos aparte geográficamente, con distribución etaria también tan diferente y necesidades distintas, y un Ministerio de Salud que de alguna manera tiene poco para hacer, digamos, ¿no? Del gasto total de salud de Argentina, lo que realmente pone el Ministerio en cuanto a prestación de salud es poco. Claro. Se creó en esta gestión la Secretaría de Equidad, que me parece que tiene mucho sentido, para que realmente intente ver cuáles son las grandes inequidades que tiene nuestro país, lamentablemente, y tratar ahí tener un rol un poco más activo, como para lograr emparejar y llegar con salud o con alguna política en todos aquellos lugares en donde las provincias no lo hacen y el sistema de la seguridad social tampoco. El tema de obras sociales nacionales, sindicales y de personal de dirección aparece como tema clave en el sistema de salud por el peso que tiene el vínculo el sistema de salud con el mundo de trabajo, por un lado, sí, y por el otro lado, por el nivel de cobertura que tiene. Más del 30% de la población sí, tiene algún tipo de cobertura vinculada con ese subsistema. Una de las particularidades es que no tienen en su mayoría servicios propios, entonces se recuestan en el sistema privado para prestar la atención en sanatorios, clínicas, consultorios, laboratorios. Así que el vínculo que me imagino entre las obras sociales sí, y tu sector en particular es intenso. Es fuerte. Sí. Y siempre hablamos de la fragmentación del sistema, de las obras sociales. ¿Eso cómo lo vivís? ¿Cómo va? ¿Cómo lo vive tu sector? A ver, la Super
digamos, que es de alguna forma la que, digamos, controla tanto el Sistema Nacional de Prestadores de Salud, que tenemos que estar inscritos en la SUPER, como las obras sociales o empresas de medicina prepaga. Yo diría que recién, en los últimos años, está intentando tomar un rol más protagónico. Estuvo bastante desdibujada, desde mi punto de vista, salvo lo que tenga que ver con el sur, digamos, y con la parte económica, en las políticas activas de creación digamos, de contralor, tanto de los prestadores como de los financiadores. Yo creo que es un sistema que es imperfecto, pero funciona. La realidad es que funciona. De las, no sé, en este momento no sé cuántas hay, pero creo que son cerca de 274 obras sociales sindicales, porque algunas fueron desapareciendo. Claramente muchas de ellas no tienen, digamos, la masa crítica necesaria como para poder brindar servicio, y hay un tema para atacar con cierta velocidad y darle alguna respuesta. En cuanto a las empresas de medicina prepaga y el tema de la desregulación, o incluso el PMO, creo que deberían ser revisados. El PMO se fue ampliando de una manera importante, digamos, con legislaciones que se legisla por patología, lo cual para mí es un error muy serio, digamos, porque hay que legislar con una política integral, entonces te incorporan patologías pero no se incorporan los recursos. Y por toda la Argentina, tenemos que ser concretos, no crea empleo hace muchos años, digamos. Ahí hay un tema que tenemos que entender que, digamos, hay poco financiamiento. Claramente la recaudación está por debajo, digamos, el incremento de recaudación está por debajo de la inflación, o sea que hay un problema severo de financiamiento del sector, que no tiene que ver con que sean obras sociales sindicales o nacionales o provinciales o lo que fuera, sino que tiene que ver con que la torta del gasto cambió drásticamente. Hace 15 años atrás era aproximadamente entre el 20 y el 21% era gasto médico y hoy supera el 33%. Eso por la incorporación de nuevos medicamentos, digamos, y digamos, una torta que se achica y un sector que crece tanto como los medicamentos, y muchos de ellos por amparos, hace que para todo el sector prestador y para determinadas políticas como ser prevención, atención y demás, no haya, digamos, financiamiento necesario para el sistema. Y la realidad es que esto lo que está haciendo es que está destruyendo prestadores. En el registro, en el REFE, que es el Registro Nacional de Prestadores de Salud, hoy somos más o menos entre instituciones digamos, grandes y chiquitas, como ser consultorios odontológicos, bioquímicos y demás. Hoy somos más o menos 15.000 y hace 10 o 12 años atrás había 7.000 más. ¿Y hay algún servicio en particular que está afectado? ¿O Yo te diría que es en general. Yo te diría que, en primer lugar, lo digo siempre y con mucha pena, digamos, los salarios que pagamos en el sector son salarios que no son los adecuados, porque no podemos pagar más, digamos. En los últimos 2 años pudimos actualizar por inflación, pero nada, no pudimos, digamos, en la escala, cuando vos comparás escalafón con otras actividades, estamos por debajo. Para dar una idea, digamos, un chofer de camioneros gana más que un enfermero. Cuando el enfermero son 5 años de una carrera universitaria, digamos, yo no quiero desmerecer a los choferes de camiones, digamos, pero lo que digo es, hay una disparidad, que tenemos un tema ahí para abordar complejo para el futuro, que tiene que ver con una cantidad de cuestiones, ¿no? Tiene que ver también incluso hasta con definir cuáles son las incumbencias de las carreras para medicina. Digamos, nosotros seguimos con una política de la medicina de hace 30 años, cuando en realidad cambió, y muchas de las cosas que se pueden hacer con técnicos, digamos, bien capacitados, con carreras más cortas, con salida laboral más rápida y con realmente jerarquizar, digamos, cada una de las funciones. La particularidad de las obras sociales provinciales, que son como específicas a un nivel geográfico y tienen que comprar sí o sí servicios a prestadores privados que están nucleados en asociaciones de clínicas o círculos, colegios médicos de la provincia. ¿Genera una relación de más facilidad en la satisfacción de las necesidades, en la definición de los procesos de negociación, o es al contrario, es más trabado porque es como un monopolio bilateral? Es complejo, digamos, porque aparte, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Digamos, ¿no? O sea, ¿por qué se tuvieron que juntar los prestadores para negociar con una obra social?
digamos, provincial cuando lo podían haber hecho de una manera distinta. Primero yo creo que donde estamos hoy, que vos con un teléfono podés hacer una videoconsulta y con un teléfono podés comprar, digamos, hacer una transacción bancaria o comprar criptomonedas, digamos, y hacer lo que quieras, que hoy necesiten una institución intermedia para que aglutine la información en papeles y se la mande a la obra social y cobrar por esto un servicio, digamos, claramente no tiene sentido. Claro, ya fue. Porque nosotros lo que buscamos o lo que deberíamos buscar es que la salud haya acceso. Claro. Digamos. Y el tema del acceso a la salud habla de equidad. Y si nosotros queremos un país más justo, tenemos que tener mayor equidad para el acceso a la salud, independientemente del sistema en el cual estés. Después hablamos quién lo paga, pero el acceso tiene que estar, porque aparte, digamos, es un derecho constitucional. Entonces yo creo que la realidad es que hoy estas instituciones intermedias no permiten transparentar la prestación, no permiten ver la información con claridad y gestionar la salud de la mejor manera. Me parece que acá esto debería cambiar, realmente debería cambiar. Digamos, la plata del financiamiento tiene que ir directamente al efector, llámese médico individual o prestador institucional, pero realmente el que brinda el servicio de salud. Y no que haya un porcentaje en el medio para aglutinar y eso, digamos, o generar información que me parece que desdibuja y genera asimetrías. Nos toca el turno del PAMI, y ahí quería ver cuál es tu opinión desde el lado prestador, ¿no? Es una institución que absorbe riesgos epidemiológicos muy fuertes, ¿no? Cuya población no participa de campañas de prevención hechas por la misma institución, sino de otra parte del subsistema, y eso claramente termina afectando el modelo prestador, ¿no? Es una obra social que financia con fondos limitados la parte más cara, claro, digamos, de la salud, con un ingrediente más, que es que da muchos servicios sociales, como ser, digamos, geriatría o cuidadores en domicilio. En algunos lugares, no sé si sabías, reparte leña, digamos, el PAMI reparte leña en lugares que hace frío en invierno, digamos, o sea, da una variedad de servicios muy grandes. Creo que cumple una función realmente muy importante. O sea, me parece que hay que separar un poco, en este análisis del PAMI, hay que separar la función que cumple con si se podría hacer de una forma distinta. O sea, yo creo que es indudable que el PAMI cumple una función social y médica importante para gran parte de la población que de otra forma no tendría servicios o no tendría acceso a la salud. Me parece que es un error haberle quitado a los jubilados su obra social de origen, claro, porque nada, digamos, por solo el hecho de cumplir años perdés tu médico y pasás a tener un médico que no te conoce, digamos, en un sistema que aparte, por esto que hablamos hace un rato, que por cada cambio de gobierno cambian las autoridades, digamos, no hay una política definida y un continuo de atención que requerimos las personas. No me hizo un resultado en salud en 6 meses ni en un año, lo me hice a lo largo de la vida, digamos, de un paciente y en el transcurrir de toda una patología. Claro. Y en esto lamentablemente no hay políticas activas porque es difícil que haya políticas activas, digamos, cuando las personas que están dentro del PAMI están un periodo de tiempo acotado y de repente con necesidades políticas distintas. Enganchamos con el alto costo, ¿no? El rol del sur y la posibilidad de poder tener algo un poco más, un sistema que pueda abarcar no solamente a la población que está bajo el régimen de obras sociales, sino también al resto de la población. ¿Cuál es la mirada que vos podés aportar desde el sector prestador privado? El primer tema te lo engancho con lo que te contaba en el bloque anterior, que era esto de que hay determinadas cosas digamos, medicamentos de alto costo o tratamientos para enfermedades catástrofes que han ido, digamos, aumentando digamos, el gasto total de salud, y en la Argentina como el ingreso y el financiamiento no aumenta porque el PBI argentino se reduce, lo que tenemos es que se achica la torta para el sector prestador. O sea que acá tenemos un problema serio. El sur incorporó un montón de patologías desde su inicio como APE hasta ahora. Sí. Creo que arrancó con algo de 50 y hoy está arriba de 100 y pico de patologías y siguen, digamos, incorporando sin el consiguiente financiamiento.
Hay mucha disparidad en el sistema de recupero, digamos, hay algunas cosas, si vos analizás el recupero del sur de algunas de algunas obras sociales y demás, no encontrás relación entre el recupero y el ingreso promedio o la cantidad de afiliados de las obras sociales. Lo cual esto, digamos, me parece que es un tema que habría que revisar. Uno de los objetivos del sur era justamente darle equidad al sistema y que las entidades más chicas tengan la capacidad de financiar las enfermedades de alto costo. Cuando vos analizás esta ecuación no se da. Hay un problema serio de financiamiento, la proyección del 2021 no da bien, el 2020 el total de la distribución de la super fue del orden de los 23.000 millones y este año la proyección da que va a ser 21.000, con lo cual con la inflación que tenemos claramente acá tenemos un problema. Ahí hay un tema, digamos, yo creo que el sistema, digamos, hay muchos sistemas en el mundo, me parece que el uruguayo es un sistema que funciona bastante bien, que nosotros podríamos emular, ya lleva muchos años. Por lo tanto, un sistema que ya está probado y que lleva tantos años y que todo lo que sea enfermedad, catástrofe y alto costo, todas las personas tienen acceso, digamos, y saben que tienen acceso y el acceso es bastante fácil y hay como una conciencia en el grupo médico, digamos, de que hay determinadas patologías que se medican o se tratan de determinada forma. Deberíamos trabajarlo. Acá la Agencia Nacional de Tecnología Médica va a jugar un rol fundamental para decir qué tipo de tratamientos es o no, digamos, el adecuado o el conveniente. El hecho de que el sur no funcione bien en algunos casos obliga a la judicialización. Entonces hay mucha gente que termina por amparo teniendo el tratamiento, cuando no necesariamente es el mejor tratamiento o el más adecuado. Claro. Porque, digamos, los jueces no tienen la competencia para saber. Entonces, a veces gastamos en obras sociales muy chicas, $1 millón o lo que fuere, para darle un tratamiento de que no tiene probada eficiencia. Y esto atenta contra la equidad del sistema. Sí. Una pregunta, o sea, uno mira esto desde el financiamiento y claramente es un punto crítico, ¿no? En términos de definición de prioridades, protocolización, evaluación de tecnologías, desde el lado de quien presta el servicio, ¿sí? Un mejor sur, un sur más avanzado, ¿sí? O una agencia de evaluación de tecnologías, ¿cómo pega en el prestado privado? En términos de definición de prioridades de inversión, en términos de, no sé... Mira, yo te diría, a ver, si nosotros analizamos todo lo que tenga que ver con alto costo, la mayoría del alto costo se va en tratamiento de gasto médico, digamos, no tanto en el gasto de la prestación en sí mismo. Digamos, la prestación médica se da igual. Claro. ¿Entendés? O sea, no sé, si yo, por dar un ejemplo, digamos, ¿no? Si yo tengo una institución que brindo servicios de rehabilitación y vienen personas discapacitadas, yo la prestación la doy igual. Claro. Ahora, si dentro de la misma torta, digamos, inciden y hay puja de intereses con costos de medicamentos o con costos de tratamiento, o una persona, no sé, logra tener un amparo para que le hagan una pileta climatizada en la casa para que el chiquito nade, lo que hace es quita dinero al sistema y el sector prestador se ve, digamos, perjudicado porque el sistema está desfinanciado. Está muy bien. Para dar un ejemplo concreto, digamos, ¿no? Claro. Esto es lo complejo de tener que decidir sobre casos particulares y por eso lo importante de que haya una Agencia Nacional de Tecnología que permita ver la globalidad del problema, digamos, como un enfoque de política sanitaria y una política de salud. Está bien. Para cerrar el bloque ¿cuál es la diferencia desde la mirada del prestador en el trato con la prepaga y con las obras sociales? ¿Hay algún vínculo diferente en términos de mecanismos de contratación, de población a cargo? Sí, a ver, las prepagas, el primer tema es las prepagas, la mayoría tienen un nivel de integración alto, a diferencia de las obras sociales. Son pocas, digamos, las grandes son pocas que aglutinan una población importante, con un ticket promedio por persona muy alto. El gasto, digamos, de lo que pagan la prestación normalmente es más de lo que pagan las obras sociales en algunas cosas,
pero la presión también es muy fuerte, digamos, ¿no? para poder entrar. Así que te diría que el sistema está bastante articulado. Es muy difícil que encuentres un prestador que le brinde servicios solamente a las prepagas y a ninguna obra social. Claro. Entonces, es como que como prestador, cuando vos tenés una estructura instalada, es un negocio de costo fijo y valor añadido. O sea, vos tenés el costo fijo, por esto que te explicaba de la mano de obra, y lo que necesitas es tener la mayor cantidad, digamos, de estructura utilizada posible. No hay nada más caro que una cama vacía en un hospital, porque la gente la tenés. Entonces, trabajás con todos los niveles y con todos los subsistemas. Y hay una tendencia a diversificar en términos de quiénes son los financiadores de las clínicas, o hay... No, vos encontrás clínicas que son más perfil prepagas, pero que atienden a algunas obras sociales. Las obras sociales no son todas iguales, hay obras sociales que tienen ingresos más altos, judiciales, o digamos algunas obras sociales de personal de dirección, donde el ingreso, como es un porcentaje del salario, es mayor, entonces acceden también a determinado tipo de instituciones médicas de mayor costo, pero hay algunas que tienen más perfil prepago y hay algunas que son PAMI dependientes. PAMI dependientes, claro. De hecho, PAMI ahora saca una resolución donde te paga por productividad y te paga un premio si tenés el 50% de tu capacidad instalada no utilizada por PAMI, pero a servicio de PAMI. O sea que si PAMI la quiere utilizar, lo puede utilizar. Entonces ahí paga como un premio. Por control. Para tener la certeza del acceso, porque tiene de esa forma, digamos, más claro la cantidad de gente que puede internar. Digamos. Viene la parte en pensar hacia dónde queremos dirigir el sistema de salud, si pudiéramos. ¿Cuáles son los ejes prioritarios que te gustaría ver en una discusión sobre la reforma sanitaria? ¿Quiénes serían los actores que estarían acompañando ese proceso? Me parece que hay algunas cosas que podemos hacer en el corto plazo que ayuden a que el sistema empiece a funcionar un poco mejor. Entre ellos es esto que hablamos al final, que es lo de alto costo, que haya compras centralizadas, nación, provincias, obras sociales y demás, que se cree la Agencia Nacional de Tecnología para limitar y delimitar cuáles son, digamos, las políticas para las enfermedades catástrofes, medicamentos de alto costo, y que haya guías de práctica para los médicos, o sea que realmente esto existe y funcione. Mayor integración entre las obras sociales provinciales, sindicales y el PAMI, de manera de que haya alguna política de asistencia que sea como un continuum de asistencia para los pacientes, independientemente del subsistema donde estén. La historia clínica digital podría ser un elemento aglutinador de eso que permita no solo dar un continuum de atención y que el médico o el tratante, terapeuta tenga digamos, la información del paciente, sino también transparentar el sistema y poder administrar mejor los costos, y que a partir de ahí, hoy con la tecnología, digamos, trabajar en cuanto a protocolos, guías de práctica médica y demás que permitan de alguna manera que con los recursos que hay se utilicen mejor, evitar la intermediación de esto que hablábamos, de algunos colegios médicos, de algunas federaciones, y que la contratación sea directa entre los financiadores y los prestadores, que la SUPER haga un control y una vigilancia sobre los prestadores del Sistema Nacional de Seguridad Social, y que de ese Sistema Nacional de Seguridad Social se cuelgue también los obras provinciales para ordenar, digamos, el sistema de una manera mejor y eficientizar los recursos. Hacer una reforma impositiva para el sector salud. No puede ser que nosotros paguemos el doble de cargas sociales que pagan en educación, cuando por otro lado en educación aparte tiene un subsidio directo al salario. Entonces esto realmente no tiene sentido. O sea, se tiene que ver a la salud y al sector privado de salud, se lo tiene que analizar y se lo tiene que ver como un complemento al sector público. O sea, la ley de medicina prepaga me parece que no está bien hecha, me parece que es un error. Yo creo que la gente que quiere pagar o que tiene la posibilidad de pagar, digamos, acceso a algo que para ellos es de mejor calidad o que lo quieren hacer, deberían tener la posibilidad de hacerlo. Sí, probablemente haya que repensar el tema de los traspasos, que sea de una manera más objetiva y más clara, digamos, y que las obras sociales que solamente sirven para traspasar personal y que funcionan como sellos de goma realmente dejen de existir, y transparentar un poco el sistema, que de nuevo genere ineficiencias y costos innecesarios.
Entonces, de repente con esto, que son 8 o 10 cosas que, bueno, parecen pocas, pero son muchísimas, uno lograría, digamos, empezar a cambiar la realidad, ¿no? Sí. Transparentar el sistema, que haya acreditación de los prestadores de salud, que no da lo mismo todo, y que en función de esta acreditación y en función de los resultados también sea la remuneración. Y lo que sí me parece como un llamado es, no intentemos construir sobre un sistema destruido. Sostengamos lo que tenemos. ¿Viste la famosa matriz de sostener, eliminar, Sí. crear? Digamos, acá hay que eliminar algunas prácticas, pero hay que sostener el sistema, que Sí. demostró que existe y que es bueno. Y lo que hay que crear es diálogo y más diálogo para que haya comprensión de que el sistema de salud lo tenemos que defender entre todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniela. De verdad que ha sido un aporte. placer.